9 y video Facebook. También todo tuyo. Adelante. Ahí estaba silenciado. Ya, todo ¿ahí me tuyo, escuchan? ¿Se escucha? Sí, adelante. Muy bien. ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí. ¿Qué tal, compañeras, compañeros de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional? Muy buenas noches o tardes, dependiendo del estado donde se encuentren. El tema del que vamos a hablar la tarde de hoy es relativo acerca de la infodemia y de la desinformación que existe, o conocida por todos nosotros como las famosas fake news, que todos hemos escuchado hablar de ellas, pero no necesariamente nos hemos puesto a estudiar qué son. Quiero comenzar esta pequeña charla acerca de la infodemia para dar elementos técnicos, citando a uno de los grandes expresidentes de izquierda de Latinoamérica, Rafael Correa, en una de sus tantas participaciones y en muchas más, él repetía que mientras tengamos medios de comunicación que manipulan, no tendremos democracia ni desarrollo. Si nos roban la verdad, nos roban también la libertad. Y aquí yo retomo una frase que incluso es bíblica, que dice, la verdad os hará libres o la verdad nos hará libres. Entonces, mientras no tengamos el control de la verdad, mientras no tengamos medios de comunicación imparciales, que ahorita vamos a abordar la materia con mayor profundidad, evidentemente no vamos a tener la posibilidad de la libertad. Para empezar, lo más importante es entender qué es la infodemia, qué significa esta nueva palabra que no habíamos escuchado en el pasado. En términos de la Organización Mundial de la Salud, la infodemia se define, es un término que deriva de una conjunción de dos términos distintos, de epidemia e información, y hace alusión a un exceso de información que normalmente no es verídica, ¿no? Y dificulta que las personas, déjenme que calle estos perros, denme un segundo. Ya, entonces, el término infodemia se deriva de la conjunción de dos términos, que es el término de la epidemia y que es el término de la información. Y esto hace alusión a que existe un exceso de información que no es verídico, es decir, es un exceso de fake news. Y esta información, exceso de información, dificulta que las personas, que los mexicanos, que las mexicanas, accedamos a fuentes confiables y que obtengamos información que es falsa y que causa un daño terrible. El gobierno de México define a la infodemia. Esta definición que les di es una definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, y para el gobierno de México define o aterriza la palabra infodemia, que recordemos que es una conjunción entre epidemia e información. Digamos, es la pandemia de las fake news. Infodemia es una nueva epidemia de información falsa, ¿no? Principalmente se da en redes sociales, pero también se da en los medios impresos, ¿no? En medios, ahorita vamos a abordar específicamente en qué medios, acerca de el COVID-19 y nos afecta a todos, ¿no? La infodemia utiliza mecanismos artificiales para difundir rápidamente mentiras y desinformación y es un negocio que genera ganancias.
Se multiplica en cadenas de transmisión, es decir, se difunde de manera acelerada, produce miedo y prejuicios y usa datos principalmente y hábitos personales, ¿no? Tiene un efecto adictivo, es decir, que una noticia falsa se difunde con mayor viralidad que una noticia verdadera. Denme un segundito. Las noticias falsas o las fake news lo que hacen es que criminalizan a las personas a través de etiquetar por clases sociales, por etnias, por profesiones, por color de piel, por estatus migratorio, etcétera. A partir de las recomendaciones que da el gobierno de la República, nos plantean una pregunta. ¿Cómo podemos combatir esta epidemia, esta pandemia de la malinformación? Bueno, en primer lugar, pues no compartiendo cadenas que no hayamos verificado, no compartiendo mensajes. No nomás porque nos llegue un mensaje a nuestro WhatsApp en cualquier grupo quiere decir que sea real. Hay que verificarlo, hay que ir a la fuente, hay que consultar. No compartiendo videos. Hay que consultar también, hay que verificar que los mensajes, que los videos, que los audios eh, sean, vengan de fuentes fidedignas. Tenemos que verificar y tenemos que informarnos antes de compartir todo este tipo de información, porque de otra manera nos volvemos ya no solamente un receptor, también un emisor de noticias que son falsas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede actualmente en la época del celular y de la información masiva? Pues lo que está sucediendo es que nos llega una noticia de una página que se llama El Universal de Chicago.com. Es una página que pude haber creado yo, que pudo haber creado Diego, que pudo haber creado Juanita o Pedrito. Y la realidad es que por esas páginas es donde más se difunde información falsa. ¿Cómo nosotros podemos combatirla y qué es lo que no estamos haciendo nosotros como principales receptores y posteriormente emisores? La recibimos, vemos el encabezado y vemos que viene una página de internet y desde ahí le damos la confianza cuando debería ser al contrario, deberíamos de darle clic al archivo para saber realmente qué hay dentro de esa publicación, ¿no? Muchas veces son publicaciones que no tienen nada que ver con el título, pero la mayoría de las veces también nos quedamos con el título y compartimos como si fuera una información fidedigna. Este es un cartón del Fisgón de Rafael Barajas, quien es el secretario nacional de formación política de Morena. Dice la señora, hay que tener cuidado porque un montón de bichos enfermizos pululan en el ambiente y solo están allí para enfermar, hacer daño y fregar. Este cartón se dio recientemente cuando AMLO dio positivo a COVID por segunda ocasión y el señor le dice, ¿hablas de las campañas de odio de la derecha o del coronavirus? Ahora, les quiero mostrar esta estadística que son datos de enero del 2021. La fuente es Global Overview Report. Es una fuente confiable que se dedican a hacer este tipo de estadísticas y preguntan lo siguiente a adultos. Preguntan lo siguiente, ¿cuánto nos preocupan las fake news? Es decir, las noticias falsas. Y dice, adultos preocupados por la veracidad de las noticias en Internet en países seleccionados. Como pueden darse cuenta, los países, si bien no son los países en que más se difunden las fake news, sí son los países donde más estamos preocupados porque entendemos que en nuestro país hay una guerra en contra del cuarto poder que lo vamos a abordar en un momento. Entonces, el país donde más nos preocupan o donde más le preocupan a los adultos consultados las noticias falsas, en primer lugar es Brasil, después Sudáfrica, posteriormente Estados Unidos, posteriormente España, Chile, Irlanda y en sexto lugar México, cuando la realidad es que México debería estar en los primeros lugares, pues los medios de comunicación se han encargado y han demostrado ser una herramienta
de los regímenes pasados para difundir la información que les conviene. En este caso, si un gobierno no se alinea a sus intereses, que es el caso del gobierno de la Cuarta Transformación, es un gobierno al que van a atacar un día sí, pero al otro también. Recuerdo una vez más la frase, para darles la cara, la frase de nuestro expresidente Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que dice: mientras tengamos medios de comunicación que manipulan, no tendremos democracia ni desarrollo. Si nos roban la verdad, nos roban también la libertad. Y recordando que solamente la verdad nos hará libre. Voy a cancelar aquí la transmisión de pantalla. Déjenme ver. Aquí está. Muy bien. Ahora ya nos estamos viendo. ¿Qué sucede y qué ha sucedido en América Latina? Los gobiernos de izquierda ganamos, ¿no? Es el caso ahora de Chile con Boric, es el caso de Venezuela, es el caso de Cuba, es el caso del Perú con Pedro Castillo. Pero ¿qué sucede? Se gana el gobierno, sin embargo, no se gana el poder. Se conquista el gobierno a través de las elecciones, pero no se conquista el poder. ¿Por qué hablamos de que no se conquista el poder? Porque existe un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación, de los medios masivos de difusión de noticias, que difunden noticias falsas, que no están regulados por otro poder. Si nos vamos a los estudios en los cuales se basan la división de poderes, nos remontamos a Montesquieu, nos remontamos a Locke, antes o previo a la Revolución Francesa, y que la Revolución Francesa lo retoma para hacer no solamente la Carta de Derechos del Hombre y el Ciudadano, sino para hacer una nueva articulación del poder público. Y desde ahí se parte a la división de poderes. ¿Por qué es importante que se dividan los poderes? Para poder equilibrarse unos y otros, para poder escrutarse unos con otros. Por eso es que existe el poder ejecutivo, por eso es que existe el poder legislativo y por eso es que existe también el poder judicial. Y entre estos tres poderes son independientes. Tanto el poder ejecutivo no le puede mandar al legislativo, como el poder legislativo no le puede ni le debe mandar al judicial, ni el judicial, evidentemente, al ejecutivo. Pero existe un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación. El poder de los medios de comunicación no está regulado por ningún otro poder, es decir, es un poder independiente, que es un poder fáctico. ¿Qué quiere decir que sea un poder fáctico? Que existe, pero que no está regulado. Y a través de este poder se ha creado una campaña, una serie de posicionamientos en contra, no solamente del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en contra de todos los gobiernos que no sean, no se sometan a los intereses de los dueños de estas empresas. Hay que entender que los medios de comunicación dependen o son empresas. ¿Cuál es el objetivo principal de una empresa? El objetivo principal de cualquier empresa es el lucro, es decir, es la obtención de recursos económicos a raíz de la propia actividad de ellos mismos, ¿no? De sus propias actividades. Los medios de comunicación por sí mismos no generan gran capitalización. Entonces recurren a adquirir poder para desde ahí jugar un papel entre los demás poderes. El problema es que el papel que juega no está regulado por ninguno de los otros poderes. Entonces, ¿qué sucede? Lo vemos ahora que nuestro presidente está enfrentando, ¿no? Desde la palestra principal, desde la mañanera, está enfrentando a este poder, porque nadie más se había atrevido a hacerlo, ¿no? Porque todos le tienen miedo, porque los otros gobiernos se habían encargado de, en lugar de enfrentarlo como lo está haciendo nuestro presidente, se habían encargado de darle apoyos económicos millonarios, no solamente a los medios de comunicación como Reforma, como el Universal. Ahora ya estarían vendidísimos con Latinus. ¿De dónde surge Latinus? ¿No? Que está creciendo mucho por la influencia de Carlos Loret de Mola y de este personaje del payaso, ¿no? De Broso. ¿De dónde surge? Surge de intereses millonarios
que vienen de gobiernos opositores a la Cuarta Transformación, abiertamente opositores. Entonces, ¿ustedes creen que le van a pegar a alguno de los que los financian? Pues por supuesto que no. Ellos están ahí y crean este tipo de medios de comunicación para golpear frontalmente al gobierno de la República, para golpear frontalmente a la gestión de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se están alineando a, a sus propios intereses, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar para hacer esto un foro un poco más abierto. Digo, las participaciones se pueden dar o no se pueden dar. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Les quiero consultar. Ustedes, Micaela, Patricia, Vanessa, Diego, secretaria, ¿qué noticias falsas conocen que se hayan vertido por parte de alguno de estos medios controlados por la derecha y que los hayan replicado los demás medios aliados, ¿no? No hablemos de reporteros, porque ese es otro tema que tenemos que tocar aparte, ¿no? Digamos, actualmente hay una andanada en contra de ciertos reporteros y periodistas versus el gobierno de México, creyendo y dejándose manipular por Carlos Loret de Mola. Pero hay que tener muy en claro que el combate no es en contra de los reporteros, al contrario, los periodistas y los reporteros, los que hacen bien su trabajo de manera honesta, los que lo hacen sin mentir, los que lo hacen sin malinformar a la población, es de la más alta honorabilidad y más en estos tiempos donde ser reportero es muy peligroso, sobre todo en los estados que habían sido gobernados o que han sido gobernados o que son gobernados por los gobiernos panistas, por los gobiernos priistas, que se han dedicado a reprimir cualquier tipo de libertad de expresión. En el pasado, en el pasado, cualquier tipo de crítica hacia el gobierno, como las que ha habido últimamente o las que ha habido desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hubiese sido reprimido. ¿Qué pasó con Aristegui? ¿No? Lo que pasó es que sacó un reportaje y en el primer momento que se tuvo oportunidad, quedó fuera de cualquier oportunidad de seguir participando y de seguir ejerciendo su libertad de expresión. Entonces, es importante que nosotros como participantes y militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación y del Movimiento de Regeneración Nacional tengamos presente eh, qué es la infodemia, ¿no? Y que la infodemia está presente y se ubica entre nosotros a diario. Si nosotros en este momento abrimos nuestro WhatsApp, algún grupo donde hayan difundido una noticia y le damos clic, seguramente nos vamos a dar cuenta de que esa noticia es inexacta o de que es una noticia verdadera. Pero hasta que le damos clic a esa noticia, asegurándonos antes de que no vaya a ser un virus, esto es importante, asegurándonos de que no es un virus, le damos clic a esa noticia, nos metemos a la información que está desplegada en esa página, podemos verificar fácilmente yéndonos a Google o preguntando a alguien que sepa de la materia, podemos garantizar, permítanme un segundo. Están pegando los perros. Podemos garantizar si esa información es verdadera o si esa información no representa y no se acerca realmente a lo verdadero, ¿no? A la verdad, una disculpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para verificar que efectivamente la información que estamos compartiendo no sea una noticia falsa? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es estudiar la fuente, ¿no? ¿Qué quiere decir la fuente? La fuente es de dónde surge la noticia. Esa es la fuente, ¿no? Digamos, hablar de una fuente es hablar de algo donde emana, en el caso alegórico, donde emana el agua, ¿no? Pero no necesariamente es una fuente de agua transparente. Entonces, estudiar la fuente es investigar, es ir más allá, es ir al sitio web, es buscar que sea información objetiva, es buscar información de contacto, etcétera. También el segundo paso es verificar quién es el autor o la autora de esa información que nos están compartiendo. Si esa información nos llega por un Carlos Loret de Mola, aguas, hay que dudar. Si esa información nos llega por alguien
que está pagado y que sabemos, porque el presidente nos lo hace ver en todas las mañaneras, quiénes son los adversarios, no del presidente, los adversarios de los mexicanos. Entonces hay que ir a ver quién es el autor, quién es la autora, hacer una búsqueda rápida sobre estos quienes escriben, quienes están dando un video. Ahora se ha propagado mucho el uso de videobloggers, ¿no? De youtubers, de influencers. Hay que tener cuidado porque no necesariamente porque sea influencer, y esto hay que decírselo a nuestros paisanos, a nuestras paisanas, porque nosotros que hemos estado allá, los influencers, principalmente los que hacen videos y videos que son muy llamativos o que son cortos, pegan muy bien, entran muy bien en la comunidad, pero no necesariamente tienen que ser reales. Hay que tener cuidado porque hay gente que se infiltra diciendo que son de la 4T para meter golpes al interior de la 4T y dividir dentro de la 4T. Hay que comprobar el tercer paso. El primero es verificar la fuente, ¿no? Hay que estudiar de dónde viene la fuente. El segundo es preguntarnos quién es el autor o la autora. El tercero es comprobar la fecha. Es decir, comprobar que sean noticias vigentes. El hecho de que se publique eh, una noticia vieja, una noticia antigua, no significa que sea relevante para hechos actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ir y ver, lo primero que tenemos que ver es quién es el autor. Desde ahí partimos a hacer una radiografía. Lo segundo es quién lo está publicando. Lo tercero es la fecha en que se dice que se publicó. ¿Para qué? Para no retomar una noticia falsa como una que sacaron y que les funcionó muy bien antes de que llegásemos al gobierno de la República, que era una declaración que dio el presidente y que se malinterpretó y que se tergiversó, que era una declaración que decía al diablo con las instituciones, cuando la realidad fue que se dijo al diablo con sus instituciones, las instituciones que ustedes representan. Y es una noticia que se ha venido replicando en distintos debates, principalmente en los estados de la República. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que saber si es una broma, ¿no? O saber si es demasiado extravagante o si llega a ser una sátira, ¿no? Por eso hay que investigar la fuente, ¿no? Y no solamente investigar la fuente, también ir a fuentes adicionales, es decir, hacer clic en los enlaces y comprobar que haya datos, no solamente que haya un solo artículo o verificar si en la página donde se está publicando o quien lo está publicando, qué más está compartiendo, ¿no? Si comparte solamente cosas que le pegan a la cuarta transformación, evidentemente sabemos que no es un periodista ni es un reportero, es un mercenario de la información, es un chayotero, está cobrando por hacer este tipo de publicaciones y pues, evidentemente tenemos que ir a desacreditarlas. Hay que ir también a preguntar a los expertos, ¿no? ¿Cómo podemos consultar a los expertos? Si tenemos Twitter, tenemos que ir al Twitter y ahí mismo preguntar, ¿no? Con un mensaje directo, ¿esta información es real? ¿Qué más sabemos acerca de esta información? Y hay que informarnos, ¿no? Hay que leer más allá, es decir, hay algo que se llama entrelineado de la información. ¿Qué es el entrelineado de la información? El entrelineado de la información es aquello que está inmerso dentro de una noticia o dentro de un texto y que nos habla más allá de lo que dice el texto. Hay noticias que pueden parecer muy nobles, pero que la realidad en el interlineado encontramos que van golpes implícitos para el gobierno de la Cuarta Transformación a través de mentiras. No hay que dejarnos, por último, no hay que dejarnos influenciar por titulares impactantes. Muchas veces vemos un titular que dice, el fin de Morena, ¿no? O Morena va muy mal, o el presidente tiene la más baja aprobación, y la compartimos inmediatamente, sin necesidad, preocupados, ¿no? Evidentemente, no con el afán de promover esta noticia, que aparte son noticias falsas, pero ni siquiera nos metemos a ver si la información es verídica, porque es importante que nosotros lo hagamos como militantes y como simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación, porque tenemos que desacreditarlas inmediatamente, porque estas noticias son virulentas. ¿Qué quiere decir que son virulentas? Que nosotros la estamos viendo y no sabemos realmente la potencia que tiene. Si yo, Saúl,
la mando a un grupo de WhatsApp que tiene 50 personas y alguien de esas 50 personas la retoma y la manda a su grupo de familia y en la familia hay alguien que dice, órale, qué interesante, y lo manda a otro grupo, se vuelve una cadenita que es la cadena de la virulencia, ¿no? Y esa cadena termina replicando en miles o en millones de chats esas noticias, que son noticias que a final de cuentas sí afectan al movimiento. Recordemos que el gobierno de la Cuarta Transformación se basa también en la confianza que tenga el ciudadano en la toma de decisiones por parte del presidente de la República. Por eso es que el presidente, en un acto patriótico, en un acto de valentía, porque no es fácil enfrentarse de lunes a viernes a los medios de comunicación, y menos cuando sabes que están pagados en tu contra, que están operando en tu contra, y aún así enfrentarse públicamente, es un acto de valentía. Entonces, estas noticias, las fake news, la infodemia, que insisto, es la pandemia de la falsa información, apelan a los sentimientos, apelan a las emociones, apelan a tocar nuestro corazón, apelan a tocar lo más sensible de nosotros. Por eso es que se van con el tema de los niños con cáncer, ¿no? Cuando es algo que ya se está resolviendo. Por eso es que se van con aspectos que involucran al corazón, que involucran a los sentimientos. ¿De dónde vienen las fake news? Para dar un poquito de referencia biográfica, histórica, las fake news comienzan a darse a raíz de la Segunda Guerra Mundial, comienzan también con el surgimiento de la Guerra Fría. Recordemos, fue un momento de tensión histórico, principalmente entre las potencias comandadas por Estados Unidos e Inglaterra, Francia también, en contra de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y comienza a crearse una serie de noticias falsas difundidas principalmente por Estados Unidos, ¿no? Donde pintaban al comunismo como algo diabólico, aliándose también con otros poderes fácticos, entre ellos evidentemente los medios de comunicación, algunas religiones, ¿no? Iglesias específicamente que difundían que el comunismo era el diablo y logrando penetrar en buena parte de la población, principalmente la población estadounidense y de la población de Inglaterra. Estas noticias, evidentemente, desde ahí ya no carecían de veracidad y bueno, hasta el día de hoy siguen haciendo esta creación de contextos falsos, de contenido manipulado, de conexiones falsas que, que sí llegan a impactar en la realidad. Actualmente, por ejemplo, ejemplos reales, ¿no? Actualmente hay elecciones en 6 estados, lo hemos venido hablando. El año pasado hubo elecciones en 15 estados y se difundieron una serie de noticias falsas de manera impresionante, de manera impresionante. Y cuando tú te metías a la fuente y a verificar el autor y la página, en primera el autor era una persona que no existía, nombres inexistentes. En segunda, la página, todas las páginas en la parte de abajo o en la parte de información deben de tener la fecha de creación. Entonces, si a ustedes les llega una noticia y dudan de su veracidad, o es una noticia que está golpeando a la Cuarta Transformación, que meternos a la página, verificando primero que no vaya a ser un link que tenga virus, porque también mandan muchos links con virus en WhatsApp, meternos a la página, irnos hasta la parte de abajo para saber el autor, copiar el nombre del autor, pegarlo en Google y ver quién es, cuál es el prestigio que tiene, quién le paga, para quién ha trabajado y luego verificar cuándo fue creada esa página. Porque si vemos, les platicaba el ejemplo de 2021, el año pasado, elecciones, 15 estados a elección, como 20 páginas mandando el mismo encabezado, ¿no? Ahora resulta. Y el contenido, una vez que te metes al encabezado, en el contenido es la misma información, hasta con las mismas faltas ortográficas, la misma redacción, solamente diferentes autores, ¿no? Puros nombres falsos o puros nombres que tú los buscas en internet y te sale, tú le pones Juan Pérez, te van a salir millones de Juan Pérez, ¿no? Y aparte,
páginas creadas el mismo año. Sospechoso, sospechoso. ¿Por qué? Porque compran algo llamado el hosting. ¿Qué es el hosting? Digamos, el hospedaje, ¿no? El hospedaje de un dominio. ¿Cuál es el dominio? Si yo le pongo taquitosdecarnitas.com.mx. Pues lo compro por un año y yo voy a poder publicar lo que quiera acerca de taquitos y carnitas. Ellos compraban dominios que estaban asociados a la confianza de las y los mexicanos. ¿Como cuál? Como la jornada de Zacatecas.com.mx. ¿Dominio libre? Sí. Lo llenan de información, de cualquier tipo de información, pero, aquí está la clave, meten entre esa información que es muy general, ¿no? Que es información que comparte cualquier medio de comunicación neutral, dentro de esa información infiltraban notas que eran como dardos envenenados y que los utilizaban para jalar el link de esa página y difundir en los grupos de WhatsApp o difundir de manera masiva con las empresas que les apoyaban. Eso es a nivel micro, eso es a nivel estado. A nivel macro, estamos hablando de un aparato mundial que tiene influencia a nivel transnacional y que evidentemente respaldan a ciertas ideologías, principalmente ideologías de derecha, que son las que permiten su mayor conservación y su mayor enriquecimiento. En Estados Unidos tenemos el caso de Fox News. Fox News, una cadena televisiva de derecha que se ha encargado de respaldar posicionamientos racistas, xenófobos, que cuando Donald Trump aspiraba a llegar a la presidencia de la República, pues fue de sus mayores respaldos, ¿no? ¿Por qué? Porque coincidía ideológicamente y discursivamente con lo que ellos propagan, esa virulencia de odio, esa virulencia de xenofobia en contra de cualquier raza y en contra de cualquier postura distinta a la conservadora, ¿no? Ahora, en el caso de América Latina, los medios de comunicación han sido clave para jugar un papel o un rol en contra del Estado cuando llegan gobiernos de izquierda. Cuando llega un gobierno de izquierda, tiene en contra los medios de comunicación y no se puede apelar a hacer acuerdos con ellos, porque los medios de comunicación no entienden de acuerdos políticos, no entienden de transformaciones, no entienden de justicia para las personas. Los medios de comunicación funcionan en una lógica del capital y funcionan en la lógica de lucro. Es decir, son empresas que le apuestan a ganar dinero. Entonces, no podemos confiar en todos los medios de comunicación. Hay que ser muy observadores, hay que tener los ojos puestos en las fuentes, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos vayan a dar la vuelta vendiéndonos información y que nosotros compartamos información que a todas luces es falsa, pero que por el simple hecho de no verificar, se nos vaya de las manos y nosotros nos encarguemos también de difundir información falsa. La infodemia, por tanto, es la epidemia de las fake news. Eso es la infodemia, es un término nuevo, es un término que nace a raíz de la pandemia de COVID-19 y que cada vez más se le toma importancia. Por ello es importante que nosotros desde ahora tengamos muy presente ese término y que lo compartamos con nuestras familias, que lo compartamos con la militancia, que lo compartamos con los demás compañeros y compañeras, para que tengan presente que la pandemia no es solamente la pandemia de COVID, hay una pandemia de desinformación viva, real, donde las redes sociales juegan un rol primordial y que es el hecho de difundir noticias falsas. Esa pandemia también la tenemos que combatir, pero esa pandemia no se combate como la pandemia de COVID-19 que es en materia de salud. Esta es en materia de, abarca todo, la salud, la economía, el sector privado, el sector educativo. La infodemia está presente, esta pandemia está presente y no perdona a ningún sector de la sociedad. El hecho de decir que, por ejemplo, que Delfina Gómez había recortado sueldos a los trabajadores cuando fue presidenta municipal de Texcoco y después que el presidente los exhibiera que era falso, eso es infodemia. El hecho de decir que el presidente había destinado una cantidad
casi millonaria, construir un solo estadio de béisbol. Esa es infodemia cuando después se demostró que era falso. El hecho de plantar montajes bien estructurados, como el caso de Florence Cassés, o como otros muchos casos donde está involucrado este periodista, que ni siquiera quiero mencionar su nombre, porque ahora resulta que este periodista que trabaja para empresas que se ven afectadas por el régimen de la Cuarta Transformación, que es un nuevo régimen, que es un régimen justo, que es un régimen honesto, que es un régimen que viene a transformar la vida pública, a dignificar la vida pública. Ahora resulta que este periodista va a venir a dar clases de moralidad. Como decía el expresidente Rafael Correa, el bien más importante que tiene el mexicano es el bien moral. Y el presidente tiene el bien más importante y representa con alta dignidad a los mexicanos y a las mexicanas porque tiene la más alta tasa de moralidad. Es una fuente de moralidad. Entonces, entregarnos a lo que dicen las noticias es entregarnos a la derecha. Así, tal cual. Hay que buscar fuentes confiables. ¿Qué fuentes confiables tenemos? La jornada, las comunicaciones del partido, pero la fuente más confiable que existe en el país, y esto hay que difundirlo a todas y todos, la fuente más confiable que existe en el país, después de los boletines de Morena Internacional, es la mañanera. En la mañanera nos podemos informar de qué está sucediendo realmente, diario. Y desde ahí se va marcando la agenda pública y política. Desde ahí, si queremos saber qué está sucediendo en el país, vayamos a la fuente principal. Esa es la fuente principal. Y desde ahí parte la derecha y estos medios como Latinos, principalmente Latinos, que ahorita ha tomado una fuerza impresionante. Pero a ver, ¿quién patrocina Latinos? El exsecretario particular de Silvano Aureoles, exgobernador, ex narcogobernador de Michoacán, ¿no? Lo patrocinan socios de anteriores gobiernos que estuvieron lucrando con empresas constructoras principalmente, que estuvieron metiendo a concursos, contratos millonarios. Entonces, no podemos confiar en alguien así. Hay que ir a las fuentes principales y la fuente principal, la más confiable de todas, la encontramos en las mañaneras. Tal vez decimos, es que no podemos verla en vivo, pues hay que ir a YouTube y YouTube tiene una opción que nos permite. La mañanera dura 2 horas aproximadamente, más o menos. Hay mañaneras que duran menos, hay mañaneras que duran más. Pero si nos vamos a YouTube, hay una opción que nos permite acelerar la mañanera. Y es que el presidente habla lento, sí, es alguien que habla lento porque piensa lo que habla, porque lo que dice realmente es algo en lo que cree, ¿no? Y porque aparte es un jefe de Estado completamente, el presidente es un estadista. Si nos vamos a YouTube y le damos a acelerar el video, lo podemos ver incluso en 1 hora. Pero si no queremos, o no tenemos la oportunidad de ir a YouTube, lo que podemos hacer es que esta secretaría, por ejemplo, siempre prepara un resumen de los puntos más importantes que se han tocado en la conferencia mañanera, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar en ese resumen que prepara esta secretaría, vamos a encontrar, me voy a ir aquí al resumen, vamos a encontrar quién estuvo en el presidium para saber, para tener noción de qué temas se trataron o qué secretarías de Estado tuvieron injerencia en los temas que se trataron. Vamos a saber, eh, dependiendo por la materia que se haya tratado, si fue un tema de seguridad, si fue un tema de proyectos para algún estado, si fue un tema en materia educativa, si fue un tema en alguna secretaría en específico, como el caso de, no sé, de aduanas o el caso de seguridad pública, o si es un tema en particular que esté arriba de la agenda pública. En la mañanera de hoy se trató el caso de Loret de Mola, por ejemplo, ¿no? El presidente hizo un llamado respetuoso a Loret de Mola para que le permitiese dar a conocer las pruebas de que gana 35 millones, cuando la realidad es que es, es realmente una burla para el mexicano, es una burla para los demás periodistas, cuando los demás periodistas están, literal, están muriendo de hambre. Los demás periodistas en México, los periodistas que hacen su trabajo honesto, que hacen su trabajo
con rectitud, con profesionalismo y que comparten, que hacen la labor que debería hacer cualquier periodista, compartir la realidad de manera objetiva y sin sesgos ideológicos y sin sesgos de partidos y sin sesgos empresariales. Un periodista de esos sobrevive, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿A qué hacemos el llamamiento desde la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional? A tener presente la infodemia y a no caer en ella. Nuestra tarea es que cualquier información que nos llegue, nosotros en primer lugar tenemos que fungir como verificadores del autor, de la fuente y del contenido, principalmente. Y si es algo falso, compartir, que se tenga cuidado con esa noticia. Si nos llega una noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Peña Nieto para pactar cualquier cosa, ¿no? O que se reunió con bla, 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 en lugar de difundir la noticia, que normalmente son noticias que parten del morbo, ¿no? Y que por eso se hacen muy virulentas, difundamos, hay una noticia falsa en negritas que habla de esto, es falso, tengan cuidado, es la derecha. Eso, la infodemia, tener presente la infodemia que existe en nuestras vidas, que existe en nuestras redes sociales y atacar a la infodemia, no solamente tenerla presente, atacar, ir en contra de la infodemia. Vamos por respeto al tiempo, a los tiempos que nos hemos establecido, vamos a dejarlo aquí. ¿Cuál es la conclusión? La verdad nos hará libres mientras haya medios de comunicación que sean pagados por intereses transnacionales que van en contra de cualquier transformación que vaya a favor del pueblo, no va a haber verdad. Y por tanto, no va a haber libertad promovida por parte de los medios de comunicación. La verdad nos hará libres, compañeras y compañeros. Promovamos la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Y, pues les voy a compartir unas parte de lo que decías de dónde se puede encontrar la información. Esta es la página, si está ahí la de Morena, de esta Secretaría, de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional. Es morenainternacional.com. Aquí todos los días sale el resumen de la mañanera. Igual vienen noticias de interés internacional, interés nacional. Son esas cosas que de repente no se dicen en los espacios más populares, ¿no? Si entran, normalmente aquí va pasando las noticias que salieron en el día. Aquí, como ven, esta mañanera, si le hacen clic en mañanera, van a aparecer todos los resúmenes de todos los días. Y ahí pueden entrar y revisarlo. De igual manera, hay un curso en el cursos.formacionpolitica.com del Instituto Nacional de Formación Política, que es ¿no? Noticias falsas. Igual se los recomiendo, es de una semana, dedicándole pocas horas, se puede terminar, verse y nos dice qué hacer con esas noticias, ¿no? Si hay noticias que hay que contraatacar, decir que es mentira, hay otras que es mejor no hacer caso. Aquí más o menos nos explican. Pues no sé si haya participación de alguien, que alguien quiera agregar. Noticias falsas hay demasiadas. Ahorita creo que tenemos el caso de Carmen Aristegui, en el que uno de repente se puede preguntando cómo una periodista de ese calibre puede entrar en confrontación con López Obrador, siendo que, ejemplo, ¿no? Denunció de la Casa Blanca. Yo cuando estuve en Estados Unidos, que estaba buscando, en busca del asilo político, yo me informé de todos los reporteros que morían, ¿no? En la época de Peña Nieto, desde Felipe Calderón, el número de periodistas asesinados en México era muy alto. Y cosa curiosa, prácticamente todos eran periodistas de a piso, de esos que van a la mañanera, los que en realidad están buscando, ¿no? Me di cuenta de los intereses en eso, en ese grupo selecto de periodistas de élite, entre ellos está Carmen Aristegui, que sí hace buen trabajo, pero que igual está en busca de ciertos intereses, ¿no? Ahí es en donde yo me puedo explicar por qué el día de hoy escoge el ponerse a atacar, no con una investigación a fondo, sino con un chisme, ¿no? Esto pasa con los hijos de López Obrador. En lugar de hacer una investigación de las que es capaz de hacer, como el caso del líder del PRI en el Distrito Federal, que su investigación llevó a que tuviera problemas en el sexenio pasado, pero en ya cayó a la cárcel en base a esa información, esa investigación que ella hizo. El día de hoy decide no hacerla, no simplemente avienta el chisme y pues se arma ahí un revuelo, ¿no? Pero sí tenemos esa obligación nosotros como protagonistas del cambio verdadero
de informarnos, ¿no? Hace el año pasado preguntaban, ¿es fácil? No, es muy difícil, porque estamos intentando defender no al presidente, ¿no? Sino el proyecto de nación que estamos buscando. Y para eso hay que leer bastante, no irnos con el primer encabezado, que todos están buscando poner algo que llame la atención. Y a veces nos quedamos con eso y no se capta la verdadera idea, ¿no? Hay que leerle, ¿no? Pues no sé si alguien más quiera agregar algo. No sé, Micaela, alguna noticia por allá en Durango o en Nuevo México, donde andes. Buenas tardes, buenas noches a todos. No, yo sí veo eso de lo veo más como en muchas ocasiones como falta de información, y cuando no es falta de información, pues es mala información, porque al menos en Durango y en la zona rural, la mayoría, el 99% de las personas ven los canales más comunes, que es Televisa o TV Azteca. Y acá en Estados Unidos, pues la mayoría de los paisanos ven Univisión, que es la misma narrativa. Entonces, yo sí veo eso como un problema, y en muchas cosas. Y en las oportunidades que he tenido de hablar con personas a través de videollamadas o por teléfono, se nota en la narrativa que tienen ellos, porque siguen la misma línea de información, la misma línea de noticias. Entonces, yo sí digo, hace más falta que, como dice Saúl, nos vayamos a la fuente y leer con nuestros propios ojos, pero leer más, pero desgraciadamente a veces es más fácil nomás ver más la tele que leer noticias más verídicas. Sí, gracias, Micaela. Y sí, yo recuerdo cuando yo recién me acerco a Morena en el exterior, estaba fresquecito de los 43 de Ayotzinapa. Yo recuerdo un amigo que aventaba peste, es que los 43, le digo, pues espérame, ¿no? ¿Por qué los mataron? O sea, está bien que protestes, pero hay que buscar el por qué. Y me pongo a leer y veo que es un problema añejo, no viene desde el 72. Yo pensé que venía desde el 72 con Lucio Cabañas. Pasa el tiempo, se sigue investigando y me doy cuenta que no, que viene desde la revolución, ¿no? O sea, es un problema que ha habido en Guerrero desde después de la revolución, caciques, grupos de interés particular que han estado en esa región. Entonces, para entender de repente una noticia, tenemos que irnos hasta allá, ¿no? O sea, por eso es la cuarta transformación. O sea, tenemos que revisar todo lo que ha pasado en México para poder entender, dar un contexto mejor a todas las noticias. Y pues es una labor bastante pesada, ¿no? Bastante ardua, pero hay que también recordar esas noticias falsas que han dañado, ¿no? A mí de los que más me pegó fue el de la niña que amaneció muerta a los pies de la cama. Paulette. Exacto, ¿no? O sea, estando en Estados Unidos, nosotros veíamos, o sea, ¿cómo es posible que la gente se esté creyendo eso? Pero pasa, ¿no? O sea, de repente es también para atacar, pero también para defender actos bastante deplorables, ¿no? Algo que yo escuché en un seminario que pude asistir ayer fue de repente cuando quieren comparar, ¿no? Quieren comparar las atrocidades que hacían en el pasado con las cosas que hay ahorita al día de hoy. Y bien lo dice López Obrador, no somos iguales. Hay una gran diferencia. Estoy seguro que hay errores que se están cometiendo y eso, pero eso no tiene por qué compararnos con ese pasado del que venimos, ¿no? Somos diferentes, los protagonistas del cambio verdadero, creo que somos gente honesta, somos gente que queremos que en verdad haya un cambio y tenemos que investigar, ¿no? E informarnos para combatir estas fake news. Adelante, Solorio, adelante. De hecho, una de las de tantas noticias falsas, ¿no? Dentro ya sea del periodismo, Facebook, televisión y eso, también a mí una de las que yo me quedé así como muy triste fue en un pueblo que difundieron una noticia que dos personas se dedicaban, estas dos personas, dos señores, eran secuestradores de niños. Cuando ya los quemaron vivos, se dieron cuenta, investigaron más y resulta que no eran personas que se dedicaban, eran unos simples trabajadores que se habían ido a una tiendita a tomaron 2 cervezas y porque no los conocían en ese pueblo y los quemaron vivos. Y ya cuando se dieron cuenta,
ya bien realmente no eran ese tipo, o sea, no habían hecho nada ellos. Entonces, ha habido cosas tan graves por falsas noticias que hasta gente, pues sí, ha muerto por algo que no es real. Ese era mi comentario. A mí ese sí me quedó muy grabado en la mente, de esas dos personas. Muchas gracias a ti. No sé si haya preguntas que tengan, que quieran hacer. Parece que fue un tema bastante entendible. Creo que, una disculpa, Ajá, creo sí, que sí. aquí cabe bien el dicho de, aquí aplica bien, que dicen que es más fácil seguirle mintiendo a la gente que convencerlos que les han estado mintiendo, ¿no? Ujú. Porque, Y aquí tienes razón, Micaela. La realidad es que siguen el manual de los nazis, de Joseph Goebbels, el propagandista principal del nazismo, el nacionalsocialismo nazi de Alemania, perdón, que decía una de sus tantas máximas: tú repite y repite y repite mentiras, repite 1000 veces una mentira y la gente creerá que es verdad. Entonces se han dedicado a propagar mentiras y a repetir mentiras y a repetir mentiras y a repetir mentiras. Ahora, si los dejamos, si no exhibimos nosotros que eso es mentira, lo que va a suceder es que la gente va a creer que es verdad, y lo que va a suceder es que después, y eso es lo peor que nos puede suceder, que después la gente lo defienda como si fuese una verdad absoluta, cuando la realidad es que es una mentira creada desde un laboratorio de mentiras que son, no todos, pero la mayoría de los medios de comunicación. Así es. Se recordarán, ya para terminar, el objetivo de Morena como movimiento es el despertar de las conciencias. La campaña de los protagonistas del cambio verdadero, ir a las calles con el periódico Regenerar, decir, mira, aquí está, es un resumen de las noticias, pero de lo que no vas a escuchar en ningún lado. ¿Sí? Ese era despertar al tigre. Yo pienso que el tigre se despertó, pero cuando ganó López Obrador, como que dijo, me voy a descansar otro ratito. Y es la reactivación del movimiento nuevamente, ¿no? O sea, Morena ha estado estancado, en parte por problemas internos, pero sobre todo por la pandemia. Pero ahora sí que estamos saliendo de la pandemia y la labor de los protagonistas del cambio verdadero va a ser otra vez eso, ¿no? El salir otra vez al trabajo que tiene que ser constante, ¿no? Porque, pues, si bien se despertó la conciencia de millones de personas que votaron por López Obrador, el día de hoy, si no trabajamos, pues va a volver a lo mismo, ¿no? A decir esto está bien y pues hay que buscar un cambio que ya se está trabajando, ¿no? O sea, sería caer otra vez en lo mismo y hay mucho trabajo. Próximamente vamos a tener una reunión con compañeros de El Salvador, del partido FMLN, para que nos expliquen cuál es su visión, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? Siendo que ellos es un partido que nace a través de intentar derrocar una dictadura de más de 40 años. Se unen, logran ganar después de una guerra civil de varios años, no me equivoco, fueron 10. Y al paso del tiempo, hoy es un partido que está a punto de desaparecer, ¿no? Y dice, se cometieron errores, ¿no? Y parte fue eso, ¿no? No hubo formación política, no hubo movimiento, y es algo que Morena debe de, sobre todo los protagonistas del cambio verdadero, debemos de aprender y no descansar, ¿no? Seguir adelante. Pues no me queda más que pues agradecerle a todos los que llegaron esta noche, y pues esperarlos el próximo viernes, misma hora. Les dejaremos saber el tema. Lo más seguro es que nos vamos con revocación del mandato o con reforma eléctrica, que son los temas que más apremiantes en este momento, pero les dejaremos saber. Pues les deseo a todos muy buenas noches y hasta pronto. Gracias, Saúl. Gracias, compañera Marta. Gracias, compañera Marta. Gracias a todos. Gracias. Buenas a todos. noches. Nos vemos Buenas hoy en 8 y noches. compartan. Nos vemos hoy en 8 y compartan. Adiós. Bye, Damaris.